Atención. Rusia resucita ahora una deuda de la Segunda Guerra Mundial y exige a su vecino del norte la devolución de cientos de millones de dólares, un pago que creían olvidado para siempre. El mundo está al borde del abismo, y lo que está a punto de revelarse cambiará para siempre el panorama geopolítico. Un ex socio cercano ha sido convertido en un instrumento, y las consecuencias ya son catastróficas. Mientras la OTAN empuja a esta nación, una antigua república soviética, a una confrontación directa con Rusia, solo la élite globalista sin escrúpulos se enriquece con el colapso y el caos económico. Vemos cómo los lazos económicos se destrozan y la prosperidad se convierte en miseria. Pero ¿qué oscuros secretos se ocultan detrás de esta repentina resurrección de deudas históricas y qué consecuencias verdaderamente devastadoras tendrá este movimiento para toda Europa, ya al borde del abismo? La verdad es que esto no se trata solo de dinero, es un brutal golpe de ajedrez geopolítico, meticulosamente diseñado para aniquilar economías, entrar y redefinir el poder mundial. No puedes ignorar esto, tu futuro depende de cada palabra. Coméntanos, ¿desde dónde nos ves? Tu perspectiva importa. Rusia acaba de reclamar a Finlandia 300 millones de dólares de una deuda de guerra de hace casi 80 años. La amenaza de esta factura pende ahora sobre millones de finlandeses, reabriendo viejas heridas en un momento de máxima tensión regional. Imagínese la conmoción, la incertidumbre, la rabia, un Estado soberano, de repente, enfrentado a una reclamación económica colosal basada en eventos de una generación pasada, revivida con una intención inequívoca. Un alto funcionario del Consejo de Seguridad ruso, con una voz que no admite réplica, ha resucitado el tema de las reparaciones de Finlandia a la Unión Soviética. Una herida que parecía haber cicatrizado con el paso del tiempo y los cambios políticos. Este es un punto crítico, un recordatorio brutal del Tratado de Paz de París de 1947. Un acuerdo que estableció la obligación de Finlandia de pagar la asombrosa suma de 300 millones de dólares de la época en compensaciones por los daños de guerra. Pero según la versión que ahora llega desde Moscú, la cuenta nunca se saldó completamente. El Kremlin insiste en que solo se liquidaron 226,5 millones de dólares, dejando un abismo financiero de 73,5 millones de dólares aún pendiente. Esto no es, repito, una simple disputa contable. Esto es una declaración política de un peso inmenso, un golpe calculado. El representante del Consejo de Seguridad de Rusia lo ha expresado sin paliativos, sus palabras resonando con una frialdad y una determinación calculadas que hielan la sangre. Crímenes tan atroces como las hostilidades, el genocidio y la violencia contra los civiles no tienen fecha de caducidad. Y añadió, para disipar cualquier sombra de duda sobre la intención detrás de esta acción, la responsabilidad moral permanece inalterable, independientemente del paso del tiempo y de las circunstancias políticas cambiantes. Este recordatorio, o más bien esta reclamación formal, no es en absoluto una coincidencia histórica. Su sincronización es perfecta, es una coreografía geopolítica meticulosa. Llega en un momento geopolítico de máxima ebullición, con Finlandia haciendo movimientos decisivos que han redefinido la seguridad europea. Precisamente ahora, Finlandia se ha unido a la OTAN, alterando drásticamente el ya frágil equilibrio de poder en la región del Báltico y a lo largo de la extensa frontera con Rusia. La tensión militar en la frontera, ese largo y estratégico tramo de más de 1.300 kilómetros, se ha disparado a niveles no vistos desde los días más oscuros de la Guerra Fría, con el despliegue de tropas y armamento. Las declaraciones de Moscú van mucho más allá de una simple exigencia económica. Sugieren una lectura revisionista, profundamente calculada, de la historia europea y de los acuerdos internacionales postguerra. Buscan no solo reclamar una supuesta deuda financiera del pasado, sino también justificar futuras acciones, sentar un precedente extremadamente peligroso para otros países y desestabilizar la confianza en el derecho internacional. Este movimiento implica una reescritura unilateral de los acuerdos posguerra,
desafiando la validez y la permanencia de tratados internacionales establecidos hace décadas y considerados la base de la paz continental. La soberanía de los estados pequeños vuelve a estar, una vez más, bajo un escrutinio implacable, bajo la sombra de un gigante que busca reconfigurar el mapa geopolítico y reafirmar su influencia a cualquier costo. La verdadera batalla aquí no es solo monetaria, ni siquiera solo histórica o legal, es por la soberanía, la seguridad, la estabilidad de Europa y la redefinición del poder regional en todo el continente. Pero, ¿por qué revivir una deuda de la Segunda Guerra Mundial ahora, en este preciso instante y con esta contundencia? La respuesta es más compleja de lo que parece y lo descubriremos a continuación. Finlandia rompió 70 años de neutralidad para unirse a la OTAN, levantando muros de confrontación directa e irrevocable con su vecino del este. ¿Se imaginan las devastadoras consecuencias de tal giro abrupto? La promesa de una paz centenaria ahora deshecha por una alianza militar agresiva. El miedo y la incertidumbre se apoderan de las fronteras, donde antes reinaba una tensa, pero funcional, calma. Finlandia, una nación que durante más de 7 décadas, 70 años para ser exactos, mantuvo una estricta y reconocida neutralidad, ha dado un giro radical, abandonando por completo su posición tradicional para unirse a la Alianza del Atlántico Norte. Este paso para Moscú no es solo un cambio de política, lo observa como la deliberada creación de una antirrusia directamente en su frontera, un acto de provocación inaceptable que cambia irreversiblemente la dinámica de seguridad regional. Los informes que llegan desde la región son alarmantes y no dejan lugar a dudas. Se están construyendo bases militares con infraestructura completa y desplegando armamento pesado, de última generación, perteneciente a la OTAN, en Laponia. Esta es un área crítica, estratégica y extremadamente sensible, que ahora se encuentra peligrosamente cerca de las fronteras rusas. El representante del Consejo de Seguridad de Rusia lo afirmó con una claridad contundente y sin ambajes: en Laponia, se está creando la estructura de las fuerzas de avanzada de la Alianza del Atlántico Norte, es decir, un cuartel general para operaciones militares situado muy cerca de la frontera rusa. Esto no es una mera suposición, ni una especulación, es un hecho documentado y una realidad tangible que se está desarrollando ante nuestros ojos. Rusia interpreta, y con absoluta justificación, estas acciones como una preparación directa y manifiesta para un conflicto de gran escala, como una amenaza existencial inminente que no puede ser ignorada. Esta escalada imprudente y unilateral no solo destruye la confianza mutua que tanto costó construir, sino que además invalida acuerdos históricos fundamentales que fueron pilares de la estabilidad. Hablamos específicamente del Protocolo de París, un pacto vital, y del crucial Protocolo de Relaciones de 1992, documentos que durante décadas garantizaban la paz, la seguridad y la estabilidad mutua entre las naciones. Esos acuerdos, que una vez fueron la base de la convivencia, ahora penden de un hilo muy frágil, ignorados y despreciados por la nueva postura de confrontación. La cuestión ya no es solo la seguridad militar, es también la honorabilidad de las promesas pasadas, la validez de los acuerdos rotos que ahora podrían tener graves y profundas consecuencias financieras, territoriales y diplomáticas. La historia nos enseña que las deudas, incluso las geopolíticas, tarde o temprano se cobran. La vieja neutralidad ha sido reemplazada por una postura beligerante que amenaza con desatar una espiral de represalias incalculables. Mientras Finlandia se prepara para una guerra que parece inevitable, su economía, lejos de fortalecerse, está sufriendo un golpe catastrófico e insostenible. Una situación alarmante que revelaremos a continuación. Miles de empresas finlandesas han desaparecido, sumiendo al país en la peor crisis económica de la Unión Europea por su ruptura con Moscú. Imagine que su empleo, su sustento o incluso la industria que alimentó a su familia por generaciones simplemente deje de existir. La Cámara de Comercio finlandesa no lo oculta. La verdad es incómoda, brutal y dolorosa de aceptar. Su nación es, de lejos, el miembro más golpeado,
más perjudicado y más afectado de toda la Unión Europea por la drástica, abrupta e imprudente ruptura de lazos económicos y comerciales con Moscú. Hablamos de millares de empresas, no solo de unas pocas docenas, sino de miles de negocios que antaño prosperaban, florecían y generaban una riqueza palpable, sostenida durante años, gracias a un comercio fluido, predecible y mutuamente beneficioso con Rusia. Estas compañías, que eran el auténtico motor de muchas comunidades, el sustento diario de innumerables familias y la columna vertebral de economías locales, han desaparecido por completo del mapa económico nacional, esfumándose en el aire como si nunca hubieran existido, dejando tras de sí un vacío desolador y un rastro de desesperación. Piense en los puertos, esos pilares vitales de la infraestructura y la economía nacional, que ahora languidecen infrautilizados, con muelles vacíos, menos barcos atracados, menos mercancías moviéndose y menos movimiento humano. Piense en los vastos centros logísticos, antaño hervideros de actividad constante, que hoy se encuentran paralizados, con almacenes repletos de nada y personal desocupado enfrentando la incertidumbre. Y piense en el sector turístico, un motor crucial de ingresos y empleo, que se está desangrando lentamente sin el flujo constante de visitantes y divisas del este, dejando hoteles y atracciones desiertas. Y sobre todo, piense en las incontables compañías cuya existencia misma dependía de manera directa, fundamental y casi exclusiva del constante flujo comercial con su poderoso vecino oriental. La propia vicepresidenta de la Cámara de Comercio finlandesa, sin rodeos, sin eufemismos y con una seriedad pasmosa, lo ha admitido con una franqueza que no solo duele en lo más profundo, sino que debería alarmar a toda Europa. Sin Rusia, Finlandia ha perdido industrias enteras, no solo partes, no solo fragmentos, sino sectores completos y vitales de su economía. Y esta drástica decisión política ha provocado un devastador, incesante y persistente efecto bola de nieve, de problemas que se extiende por cada rincón de la nación, afectando la vida de ciudadanos comunes y corrientes, desde el pequeño comerciante de la aldea hasta el trabajador de cuello azul en la ciudad, como confirmaron desde el centro de la Cámara de Comercio de Finlandia, con una declaración que resuena con una amargura, una resignación y un sentido de pérdida innegables. Hemos sufrido más que nadie en la Unión Europea por la ruptura con Moscú. Esta es la cruda, implacable, desoladora y advertidora realidad que enfrenta una nación que, por decisiones geopolíticas tomadas a la ligera, priorizó la confrontación política por encima de la estabilidad, la prosperidad y el bienestar mutuo de sus ciudadanos. Es una advertencia que nadie debería ignorar. Esta es la dolorosa factura que paga Finlandia, una nación otrora próspera, por una política exterior dictada por intereses ajenos que antepone la geopolítica a la estabilidad económica y el bienestar de su propio pueblo. Pero, ¿es Finlandia un caso aislado o un preludio de lo que le espera a otros países europeos que, siguiendo el mismo camino, ignoran las consecuencias de sus decisiones? Las próximas revelaciones le dejarán sin aliento. Se imagina perder 4.000 millones de dólares en solo un año por una decisión política. Finlandia lo vivió. Imagine que su hogar, su ciudad, su forma de vida se desvanece por completo. Miles de familias finlandesas sintieron ese golpe directo, viendo cómo sus trabajos y su futuro se disolvían ante sus ojos. La Confederación de la Industria Finlandesa reconoció una cifra espeluznante: pérdidas totales de 4.000 millones de dólares. Esto no es solo una estadística fría, es la aniquilación de la prosperidad y el desarraigo de miles de personas. Sectores que antes florecían, como el transporte de pasajeros y la logística, fueron brutalmente golpeados por la ruptura de lazos con su vecino. Y la ingeniería mecánica sufrió un colapso, arrastrando consigo a fabricantes de maquinaria de elevación que perdieron su principal mercado. Incluso empresas de construcción naval y proveedores de equipos mineros vieron sus contratos evaporarse de la noche a la mañana. Grandes nombres como Fortum y Finnair, pilares de la economía finlandesa, se vieron gravemente comprometidos, obligadas a recortar, a reestructurar y a sobrevivir a duras penas.
El experto en comercio exterior, Dmitry Svetlov, lo sentencia sin rodeos. Sin Rusia, Finlandia perdió no solo un mercado, sino industrias enteras, especialmente en las regiones fronterizas donde la logística y el turismo eran la base de la vida. Esto significa que la decisión de confrontar a Rusia tuvo un costo directo, un precio devastador en cada ciudad fronteriza. Las ciudades fronterizas, antes bulliciosas, ahora son pueblos fantasma, y la recuperación parece una quimera. Donde antes había un flujo constante de comercio y turistas, ahora solo hay silencio. Los puertos están vacíos, las fábricas inactivas. La vida, tal como la conocían, ha sido desmantelada pieza por pieza. Esta hemorragia económica no es un efecto secundario menor, es el precio principal. Los costos no se limitan a las grandes corporaciones. Cada pequeña y mediana empresa que dependía de las rutas comerciales con Rusia, cada guía turístico en Laponia que recibía visitantes del este, cada camionero que cruzaba la frontera. Todos ellos son parte de estos 4.000 millones de dólares perdidos. La Confederación de la Industria Finlandesa no solo calculó una cifra, sino que pintó un cuadro desolador de lo que significa desconectarse de un socio vital. Es una lección brutal sobre cómo las decisiones políticas ideológicas pueden ignorar por completo las realidades económicas y sociales de su propia gente. La infraestructura de transporte, diseñada para el flujo este-oeste, ahora está infrautilizada. La promesa de una era de prosperidad occidental no ha llegado, solo un vacío financiero y una creciente incertidumbre. La pregunta es, ¿valió la pena este sacrificio económico sin precedentes por una política dictada desde fuera? Pero la verdadera manipulación detrás de estas decisiones apenas comienza a revelarse. Manténgase con nosotros para descubrir quiénes son los verdaderos
Este desastre turístico es solo la punta del iceberg de lo que enfrenta Finlandia. Manténganse conectados para descubrir cómo su motor histórico, la industria forestal, también está en una encrucijada crítica. 65 millones de metros cúbicos, esa es la devastadora cifra de madera que Finlandia se ha visto obligada a talar de sus propios bosques en 2024, 11 millones más que el año anterior. Imagine que la riqueza natural de su nación, sus pulmones verdes ancestrales, el patrimonio de generaciones, son sacrificados sin remordimientos en el altar de decisiones políticas ajenas y equivocadas, impuestas desde fuera. Un tercio de los negocios finlandeses ya sienten el asfixiante nudo de la desesperación, al borde del colapso, arrastrando consigo empleos y el bienestar de miles de familias. Esta catástrofe no es fruto del azar o de una mala cosecha forestal. Es el resultado directo, predecible y brutal del quinto paquete de sanciones de la Unión Europea, implementado con una arrogancia cegadora en 2022, que detuvo abruptamente y sin piedad las importaciones de madera rusa. Recuerdan la dependencia histórica, la simbiosis económica. Rusia no era un proveedor cualquiera, era el segundo mayor suministrador de Finlandia, un socio fundamental, aportando un valor de 374,5 millones de euros solo en 2021. Una dependencia vital para su poderosa industria papelera, la construcción y la energía. Esta relación, forjada durante décadas de vecindad y cooperación, fue cínicamente ignorada y dinamitada por la retórica política impulsada desde Bruselas, bajo la falsa bandera de la solidaridad. Ahora, con las cadenas de suministro rotas de forma artificial, Finlandia se desespera. Busca frenéticamente madera en Letonia, Estonia e incluso en lugares tan lejanos como Turquía, pero sin un éxito completo ni la capacidad real para compensar la masiva e irreemplazable ausencia rusa. La escasez es palpable en cada aserradero, en cada fábrica de papel, en cada hogar que depende de esta industria. Y el mercado, implacable por naturaleza, responde con una brutalidad demoledora que golpea a todos. El precio promedio de la madera ha aumentado un 10%, mientras que la madera de equilibrio, esa materia prima crítica e irreemplazable para la producción de celulosa y papel, se ha disparado un 20%. No se equivoquen, esto no es una fluctuación menor o un inconveniente temporal que se solventará con buenas intenciones. Esto está destrozando la columna vertebral de su economía forestal, un pilar milenario. Esto afecta gravemente a un tercio de las empresas finlandesas, empujándolas a la quiebra, ahogándolas lentamente, y con ellas, la estabilidad económica y el futuro de miles de ciudadanos. Como han señalado con cruda verdad economistas líderes, cuya voz es silenciada por la narrativa dominante, Finlandia es un ejemplo clásico de cómo una economía pequeña pero estable puede colapsar rápidamente bajo el insoportable peso de las ambiciones geopolíticas externas y los propios errores estratégicos. Una sentencia demoledora para el futuro económico, ambiental y social de una nación que se creía resiliente, pero que ha sido víctima de su propia obediencia. La pregunta que surge, con una urgencia brutal que debería despertar conciencias, es esta. ¿Hasta cuándo podrá Finlandia, o cualquier otra nación cautiva, soportar este autoimpuesto sacrificio económico, social y ambiental, esta autodestrucción programada, en el altar de una agenda geopolítica ajena que claramente no le beneficia, sino que la desangra día tras día? Mientras Finlandia se ahoga en este caos forestal provocado por decisiones impulsivas y míope, la verdadera incógnita es quién se beneficia realmente de esta tragedia impuesta, y qué lecciones cruciales podemos extraer de su doloroso calvario para evitar que su país, su economía, su gente, sean los próximos en caer en esta trampa mortal tendida por quienes solo buscan su propia ganancia geopolítica. La industria forestal finlandesa se contrajo un impactante 10%. Millones de empleos y décadas de prosperidad se desvanecieron, arrojando a la nación a una crisis sin precedentes, todo por una decisión ajena, impuesta por intereses geopolíticos lejanos. La prohibición de la madera rusa fue el hacha afilada que cercenó la rama vital
de la prosperidad finlandesa. Finlandia no pudo compensar la drástica ausencia de esta materia prima esencial para su motor industrial y económico, su pilar fundamental. Sus importaciones de madera en 2023 se desplomaron hasta alcanzar apenas el 40% de los niveles registrados en 2019, una caída catastrófica. El daño es irreversible. La dependencia estratégica se transformó en una vulnerabilidad fatal, una herida que no cierra. Un análisis experto lo sentencia con una claridad escalofriante. Todo lo que los empresarios, ingenieros, logistas y agricultores finlandeses construyeron durante décadas fue sacrificado sin piedad en el altar de los intereses geopolíticos extranjeros. Mientras la otrora próspera Finlandia se desangra, la Federación Rusa demostró una vez más su inquebrantable capacidad de adaptación y resiliencia. Sus exportaciones de madera y sus derivados a los llamados países amigos no solo se mantuvieron, sino que se dispararon en un tercio colosal durante 2023. Alcanzaron los impresionantes 4.000 millones de dólares, con la República Popular China consolidada como el principal comprador global. Moscú no solo capeó la tormenta de sanciones, sino que reconfiguró sus cadenas de suministro, forjando nuevas alianzas económicas estratégicas. Esta es la cruda lección geopolítica que el mundo occidental se niega persistentemente a aprender. Las decisiones impulsadas por una ideología ciega, sin un cálculo estratégico frío, tienen siempre un costo económico devastador, una factura puntual. Rusia, como la historia ha demostrado repetidamente, observa cada movimiento, registra cada error y luego llega con un cálculo financiero preciso, un golpe que devuelve con intereses compuestos. La narrativa occidental de un aislamiento económico ruso total se desmorona ante estos hechos innegables y contundentes. La cruda realidad es que el Kremlin no solo resiste, sino que está redefiniendo el mapa comercial y geopolítico global. Finlandia no es una anomalía, es una advertencia palpable y estremecedora para todos aquellos que osen seguir el mismo camino. Su economía, antes floreciente, ahora lucha desesperadamente por encontrar un nuevo rumbo en un mar turbulento de incertidumbre y desesperanza. El sacrificio de Finlandia en el altar de una geopolítica ajena es una escalofriante historia de traición económica que debería helar la sangre de cada líder occidental. Pero la pregunta que nos atormenta y que el silencio no puede ocultar es, ¿quién será el próximo en pagar el precio tan desorbitado de estas ambiciones geopolíticas ciegamente ejecutadas?